por tanto, aquí se reposiciona lo que es el tema de los semiconductores. No sé si me explico. Entonces, la transmisión con corriente continua incorpora el uso masivo de alta potencia de una etapa que rectifica de alterna continua y otra etapa, ¿cierto?, que invierte de continua a alterna. Esa es un poco la mirada. Por eso es que acá la electrónica de potencia se reposiciona dentro de las áreas temáticas de nuestra especialidad. De hecho, ustedes van a tener un ramo justamente de electrónica de potencia, donde van a comentar algunos aspectos relacionados con estos equipos. Ahora, también recordemos que estos equipos están en un almacenamiento de corriente continua, hay un rectificador controlado, o está en un variador de frecuencia, pero compactado. En un variador tengo rectificación y después tengo inversión. Y por tanto ya algo tenemos las ideas, pero aquí estamos hablando de bloques de potencia completamente. Ahora, no sé si hay algo. Sí, es que pensé que era primero era DC y después convertirlo a corriente continua. Es que no recuerdo bien la fórmula, pero creo que hay problemas al transmitir la corriente continua a largas distancias. O sea, hay situaciones, hay fenómenos eléctricos asociados, pero en términos, digamos, de confiabilidad, es mucho más segura la continua. También, ¿es cierto?, hay una cuestión que es esencial, el impacto medioambiental, porque ya las torres no son esas tremendas estructuras, ¿cierto?, de 40, 50 metros, son estructuras bastante más piolas, y por tanto también hay un impacto visual, ¿cierto?, que se agradece. También la cantidad de conductores, ¿cierto?, ya antes son 3 fases, 2, 3 conductores por fase, acá solamente hablamos de un conductor. Y por tanto, en ese sentido también hay una temática vinculada a evaluación de costos. Los fenómenos, los fenómenos son distintos acá, por eso que hay que estudiarlos y hay que aprender de ellos, pero en general debiésemos entender de que la componente continua es un procedimiento que es bastante menos invasivo que el de alterno. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos acostumbrados al alterno, entonces esto lo hacemos parte de nuestro paisaje, ya lo asumimos ya. El tema es que ahora hay que abrirnos, ¿cierto?, a esta otra opción, y por eso es que acá, insisto, el tema de Grimaldo Aguirre, ¿cierto?, es un punto de partida. Ahora aquí, ojalá que las personas encargadas del proyecto hagan bien las cosas y no generen, ¿cierto?, un mal proyecto que pueda dar una señal negativa respecto a esto, porque ahí sí que estaríamos lapidando la posibilidad, ¿cierto?, de tener una nueva línea de desarrollo. De hecho, cuando ya Grimaldo Aguirre esté en funcionamiento, en CEP, vamos a tener que incorporar esta manera, transmisión en corriente continua. Hasta ahora vamos solamente transmisión en corriente continua. Por tanto, aquí también hay desafíos desde el punto de vista de la etapa formativa. Ahora, fíjense, acá tenemos también otro aspecto que me interesa comentar, hay que tenerlo claro, que tiene relación con la distribución de cómo se está generando la energía eléctrica. Aquí he puesto un valor, por favor, estos datos son del año pasado. Año a año, ¿cierto?, hay que actualizar esta información. Pero acá, básicamente, ¿qué es lo que me interesa destacar? Me interesa destacar cómo está distribuida la torta. La torta está principalmente en la zona solar, la zona eólica, y fíjense, la geotérmica prácticamente aquí no participa, ahí está metida entre medio ahí. Termosolar también está ahí. Después tenemos la azul, hidráulica. Y por tanto, si yo veo la hidráulica, veo la solar y veo la eólica, lo que tengo ahí principalmente es un proyecto de producción de energía eléctrica que se ha concentrado principalmente en energía eléctrica. Ahora, actualmente, desde ACERA, que son los que dan un poco de información respecto a esto, ya vamos en el 70%. Es decir, nuestra producción de energía eléctrica se basa en un 70% en energía renovable. Y por tanto, se está reduciendo cada vez más el tema del carbón y el tema del diésel, lo cual se agradece. Ahora, ¿qué otra cosa es importante destacar? Para efectos de establecer la transferencia de energía, nosotros hablamos de patios. Patios donde llegan líneas y donde salen líneas. Es un punto de interconexión. Y por tanto, del punto de vista de los patios, nosotros hablamos de una cierta clasificación. Nosotros, en nuestro país, en alta tensión, tenemos 500 kilovolts
tenemos 220 kb, tenemos 154 kb, tenemos 110 kb y tenemos 66 kb. Estas son las tensiones que se usan en nuestro país para transferir energía. Ahora, el pivote del punto de vista de cuándo hablar de alta tensión y cuándo hablar de media tensión está acá. Toda tensión por arriba, igual o mayor a 66 kV, indica transmisión. Toda tensión por debajo de 66 implica ya media tensión, lo que significa distribución. Y esa distribución puede ser secundaria y de distribución para empresas o también para plantas industriales. Y por tanto, acá tenemos entonces las tensiones que tenemos que manejar, que tenemos que, en cierta medida, manipular. Y por tanto, en ese contexto se identifican hasta ahora, esto puede cambiar, pero hasta ahora hay 3 patios importantes en nuestro país. Puntos neurálgicos, donde ahí tengo la interconexión de los distintos flujos de potencia que están llegando de las centrales y que se transfieren hacia las demandas en todos los clientes. Y aquí el patio, el más importante, es Alto Jaguar, que está en Huit, el Charrúa en Cabrero y el de Cerro Largo en Santiago. Ahora, ¿cómo se clasifican? Bueno, en función de cuántos niveles de tensión hay. ¿Por qué el más importante Alto Jaguar? Porque tiene todos los niveles de voltaje. Ahora, Charrúa, ¿por qué queda en segundo lugar? Porque fíjense, le falta 110, pero tiene la otra tensión. Y en el caso de Cerro Largo es solamente 220 y 110. Ahora, estos puntos para nosotros son relevantes porque dan cuenta de cómo se interconecta el sistema y finalmente cómo también se transfiere energía. Durante el semestre, yo sé que aquí cuesta el tema de la planificación, pero mi idea es que en la carrera yo me he tomado la libertad, ¿cierto?, de al menos hacer 1 o 2 visitas en el semestre a Charrúa, que es lo que nos queda hacer, pegarnos un viaje a Santiago más completo. Y por tanto, coordinaré, ¿cierto?, esta visita y les haré la invitación respectiva. Ahora, yo sé que cuesta compaginar porque uno de mis días tiene compromisos laborales, pero igual, ojalá que se pueda dar el caso, ¿cierto?, que ustedes puedan asistir a esta visita que para nosotros es tremendamente importante porque nos permite in situ identificar cuáles son las diferencias entre las distintas tensiones. Y por tanto nos vamos a dar cuenta que un patio en 66 y un patio en 500 tienen las mismas partes y piezas, pero los tamaños de los equipos son completamente distintos. Y por tanto, aquí tenemos una suerte de resumen. Ahora, yo sé que se están trabajando en otros patios. De hecho, Celeo Redes, por ejemplo, está entrando con bastante profundidad en todo lo que son el tema de la transferencia de energía. Y por tanto, no me sorprendería que tuviesen otro patio, ¿cierto?, relevante, ya no relacionado principalmente con Transelect, que son los grandes transmisores, sino que también otras empresas que están funcionando. Se está abriendo un poco el mercado. Ahora, otro aspecto que también me interesa comentar es la diversidad de proyectos de producción. Aquí, por favor, he puesto algunos. Fíjense, Entre Ríos, 310 megas de producción. Son 69 aerogeneradores de 4,5 metros. Por tanto, ahí tenemos un proyecto emblemático que ya posiciona la energía eólica como una producción de energía. Tenemos después Río Escondido, 145 megas. Tenemos 450.000 paneles. Y por tanto también lo que vemos es un proyectos emblemáticos de energía renovable no convencional. Aquí tengo la eólica y aquí tengo, ¿cierto?, la fotovoltaica. Después, yo se los comentaba ayer, Cerro Pabellón. Cerro Pabellón es una central geotérmica. Solamente tiene 50 megas. Si uno lo compara, ¿cierto?, con los otros proyectos, está acotado. Pero también hay que reconocer de que ese puede ser el punto de partida. Generar los conocimientos, generar la información que nos permita en el mediano plazo adquirir el conocimiento para extender este proyecto. Y por tanto, podríamos pensar en una producción de energía basada, ¿cierto?, en el uso de
el vapor que está disponible en las cortezas terrestres. Y por tanto, de las nápades. Y por tanto, aquí, ¿dónde hay termas? Si ustedes se dan cuenta, hay termas prácticamente en todo el país. Y por tanto, si esto logra cuajar y logramos consolidar este proyecto, que ya está en funcionamiento hace más de 10 años, entonces ya podríamos generar nuevos proyectos a lo largo del país con producción geotérmica. Y por tanto, ahí está la gran relevancia de esta central, más allá de la potencia que está produciendo ahora. Ahora, también dentro de la mirada de las empresas, fíjense, Colbún, una importante empresa de nuestro país, diversifica. Tiene Angostura, 320 megas, pero también tiene Santa María, 340. Es decir, central de pasada y central de carbón. Y por tanto aquí lo que vemos es que no hay un compromiso únicamente con una estrategia o un tipo de producción de energía. Ahora, claro, sabemos que el tema del carbón ya probablemente va a ir relegándose y nos vamos a concentrar solamente en el uso de gas y combustibles diésel. También, fíjense, complejo Nehuenco. Tienen que lo escuchar, complejo Nehuenco. 870 metros. Término. Después, Cerro Dominador, que me falta una vez. Cerro Dominador, el concentrador solar que yo les comentaba, que ahora está parado. Ahí teníamos un proyecto donde habían 100 megas de este concentrador solar con helióstatos y al ladito habían 100 megas de un parque fotovoltaico. En este instante, desafortunadamente, todavía está parado. Ahora, Parque Eólico Antofagasta, otro proyecto, 805 megas. Tenemos 128 aerogeneradores de 6,2 megas. Fíjense, Parque Eólico Horizonte, 816 megas, 140 aerogeneradores. Es decir, lo que estamos viendo acá es que en nuestro país se ha propiciado y se han dado las facilidades para que justamente se fomente y se consolide la producción tanto solar como eólica. También, fíjense, Parque Solar CM1, 480 megawatts, 882.000 paneles solares. Entonces acá, lo que yo les quiero compartir con esto es que, y por favor aquí no he puesto los proyectos que están en servicio ahora, que están entrando en servicio en 2026, esto ya está hasta el 2025. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una cantidad brutal de proyectos, y en todos esos proyectos estamos nosotros. Alguien tiene que dedicarse al tema del montaje, alguien tiene que dedicarse después al tema del mantenimiento. Y por tanto, en ese contexto tenemos un tremendo potencial de desarrollo de nuestra especialidad. Si a eso le agregamos las FES, que ya se posicionaron definitivamente en nuestro país, también ahí tenemos otro. De hecho, ahí tengo varios exalumnos titulados, que están dedicados únicamente a la FES. Los viejos reciben los módulos de China, hacen la recepción, hacen el conexionado y hacen la puesta de servicio. Y después se dedican al mantenimiento. Y por tanto acá, lo que quiero dar con esto es una mirada de esperanza a nuestra especialidad. Nosotros no podemos parar. Acuérdense, cada 10 años se duplica la demanda de energía y por tanto aquí uno no puede decir ya, ahora puedo descansar. No. Si queremos mantener continuidad de servicio y calidad de energía, tenemos que estar permanentemente posicionados, porque tenemos que duplicar la potencia instalada respecto a la demanda, para tener una red que sea efectivamente reactiva a las demandas del cliente, pero sobre todo que sea una red estable. Hemos hecho tremendos esfuerzos y todavía tenemos apagón. Ya tuvimos. Y lamentablemente el apagón nos enseñó que todavía falta mucho por hacer. Ahora, por tanto, aquí lo que hacemos en esta lámina es un poco hacer un pequeño resumen. Esto produce una tremenda satisfacción, que nuestro campo de acción, nuestra especialidad es una especialidad tremendamente dinámica. Antes estábamos circunscritos a energía térmica y eólica. Esa era nuestra única opción desde el punto de vista de producción. Ahora tenemos un mercado que se ha abierto tremendamente. Y todavía faltan nuevos desarrollos. Ahora, es verdad, aquí hay desafortunadamente
Desafío de futuro, porque estos paneles solares duran 25 o 30 años. Entonces la pregunta es, después de ese tiempo, ¿qué vamos a hacer con los paneles? No podemos hacer lo que se hizo en el norte, ¿cierto? Que toda esa ropa americana que se desechaba se tiraba al desierto. Ahí nadie la ve, digamos. Pero aquí tenemos que plantear necesariamente dentro de nuestro futuro negocio, tiene que haber un ámbito de la especialidad que haga una suerte de recepción, reciclar lo que se pueda, de tal forma de tener efectivamente una solución a este potencial problema que ahora no lo tenemos. Pero que bien, que cómo vamos a trabajar con todos esos desechos. Ahora, dicho esto, tenemos ya el primer acercamiento con C. Esta es la primera lámina que ya empieza a incursionar en lo que es la operación de un sistema eléctrico de potencia. Y por tanto, ¿qué decimos nosotros? Primero, cuando yo tengo una red eléctrica, la red eléctrica es trifásica. Es trifásica. Por tanto, del punto de vista de un CEP es una instalación trifásica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este tema? Para simplificar y en cierta medida trabajar, ¿cierto?, de una mejor forma en lo que son los análisis de sistemas eléctricos de potencia, nosotros empleamos una simbología que ya está, por favor, completamente normalizada. Y esta simbología da origen a lo que se llama el diagrama unilineal. Diagrama unilineal. ¿Qué hace el diagrama unilineal? Representa un sistema trifásico a través de una simbología por todos conocida y que permite simplificar lo que es el tema de los diagramas eléctricos. Y por tanto, se habla de diagrama unilineal o también diagrama unifilar. ¿Por qué unifilar? Porque se hace un trazo. En consecuencia, fíjense, aquí tengo un generador. ¿Cómo lo represento? Lo represento a través de un círculo con una G adentro. Y eso representa una brutalidad de componentes que están asociados a un generador. Yo concentro todos los equipos, partes y piezas a través de una simbología. Después, un transformador. El trafo tiene dos formas de representarlo. Una es así y la otra es así. Esto es norma IEC y esto es norma ANSI. IEC europea, ANSI centroamericana. Ahora, aquí por favor, es verdad, ¿cuál norma vamos a trabajar por eso? Bueno, vamos a hacer un mix, porque no quiero dar una señal específica de que es una norma en la que se usa. Por tanto, por ejemplo, nosotros en el caso de transformador vamos a usar la norma IEC, pero en el caso de protecciones vamos a usar la norma ANSI. Y por tanto vamos haciendo un mix. ¿Sí? Ahora, después, la línea, ¿cómo representamos la línea? A través de un trazo. Una línea, un trazo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Por ejemplo, la línea. Este es el trazo que representa una línea. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, hay torres, aisladores y conductores de luz. Y por tanto yo me abstraigo de cuáles son las partes y piezas y me concentro en de qué elementos estoy hablando. Ahora bien, tenemos en consecuencia la línea y después llegamos a la zona de distribución, donde ya dijimos que tenemos que emplear transformadores que pasan de alta a media o baja tensión. Y por tanto, tenemos un transformador elevador, un transformador reductor. Y cuando vemos este símbolo, tenemos que acordarnos de esto. Es un equipo a piso que tiene cierto bobinado primario y secundario, que presenta un sistema de refrigeración y que además, si esto va a un ámbito industrial, tiene esta cajita que está al lado. Y esta caja es la resistencia del contenedor, un elemento externo, adicional, que yo uso básicamente para poder reducir
la corriente de falla monofásica. Y por tanto acá lo que vemos, y yo voy a tratar de darle un cierto realza a esto, es que tenemos elementos de transferencia, pero también hay elementos de control, o sea, o de limitación. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿Por qué es importante este diagrama? Porque aquí aplicamos la regla n-1. n-1. ¿Qué pasa si sale la línea? ¿O si sale un transformador? Entonces la pregunta es, si yo tengo que entregar energía a este cliente desde la generación, paso por la transmisión, llego a la distribución y llego al consumo. Entonces la pregunta es, si sale el generador fuera de servicio, queda fuera el consumo, ¿se le entrega energía? No. Si este transformador queda fuera de servicio, ¿le estoy entregando energía al consumo? Tampoco. La línea, si queda fuera de servicio, ¿yo puedo entregar energía al consumo? No. Por tanto, el diagrama unilineal me da cuenta de la topología y sobre todo, ¿cierto?, de cómo yo estoy viendo que esa red podría operar. Y por tanto acá tenemos, insisto, a través del diagrama esquemático, ¿qué hago yo? 1, identifico los elementos que están presentes. 2, evalúo qué tan robusta es la red. Pero la red igual puede caer por bajo consumo. La red puede caer por bajo consumo. No, por bajo consumo no, a no ser que... Porque la carga si es muy baja, la red va a inyectar mucho. No, aquí fíjate, aquí el tema es que yo debo entregar lo que la carga pide. O sea, yo tengo una potencia disponible para entregar, pero finalmente, ¿cuánto voy a entregar? Bueno, lo que me pide la carga. Mientras la carga me pida menos de lo que yo le puedo, del tope que yo puedo entregar, la red va a operar. Ahora, lo que pasa es que hay situaciones en las cuales la baja de consumo es un indicativo de un problema. Por ejemplo, si yo tengo, el caso típico, si yo tengo aquí la red, tengo el CEP, aquí tengo conectado un motor acoplado a con un acoplamiento, acoplado a una carga. Este es el motor eléctrico, aquí tengo la carga y aquí tengo el acoplamiento. Entonces, cuando la carga está conectada, siempre hay un nivel de carga en el motor. Y por tanto, si el motor tiene una corriente nominal de 100 amperes, por dar un ejemplo, si el motor está en vacío y sin conectarle nada al eje, tiene una corriente que se llama de vacío, corriente de vacío, normalmente 20 amperes, el 20%, entre el 20 y 30%. ¿Sí? Ahora, cuando yo le conecto la carga, la corriente de operación es igual a, por ejemplo, 50 amperes. Ahora, cuando la carga está conectada, la corriente siempre está entre 50 y 100 amperes. ¿Qué pasa si yo detecto que la corriente bajó a eso? El motor quedó vacío. ¿Eso qué significa? Que se rompió el eje. ¿Okay? Entonces yo concluyo algo a partir de la información de las corrientes. Entonces aquí sí, una baja demanda puede identificar una falla, que me rompió el eje, que la carga se desconectó del motor. Pero en general, cuando hablamos de un sistema de potencia, lo que estamos diciendo es que lo que yo debo entregar al cliente lo que pide, mientras yo tenga la espalda para entregar esa energía, yo lo puedo hacer. Ahora, acá todavía no me he puesto quisquilloso, porque claro, yo hablo de energía eléctrica. ¿Pero qué cosa es la energía eléctrica? P más JQ. Debo entregarle al cliente potencia activa y potencia reactiva. Y aquí está el problema. El problema está en los reactivos. El reactivo para nosotros es un tremendo problema, porque el reactivo es el responsable de que las tensiones bajen. Y por tanto ahí hay un problema de operación. Porque claro, yo soy el cliente. Yo quiero P y quiero Q. Y yo pago por eso. Y por tanto, ¿qué es lo que yo debo tener? Siempre debo tener un voltaje cercano al nominal. Servicio, yo quiero un servicio eléctrico adecuado.
¿Cómo se evalúa el servicio bueno? Si yo recibo un voltaje cercano al número. ¿Qué pasa si el voltaje empieza a bajar? El servicio que yo estoy recibiendo, desafortunadamente, está bajando, está empeorando. ¿Me explico? Ahora la pregunta es, ¿y por qué baja el voltaje? Bueno, desafortunadamente, una de las razones por las cuales el voltaje baja es justamente por la potencia reactiva. Entonces, la potencia reactiva que yo pido a la empresa eléctrica puede originar que el voltaje empiece a bajar. ¿Y quién es responsable de que baje el voltaje? No es la empresa, soy yo, que estoy pidiendo mucho reactivo. Entonces, ¿cómo se acota esto? Se nos pone regla. ¿Y cuál es la regla más importante? Nos pone el límite al factor de potencia. Por tanto, el límite al factor de potencia, ¿de dónde sale? Principalmente de poder resguardar el consumo de reactivos y finalmente resguardar que yo tenga la posibilidad de tener una buena calidad de energía. Entonces hay varias, si ustedes se dan cuenta, esto se empieza a relacionar. Le respondí la consulta. Sí, eso me refería, porque este voltaje y opina la... Claro, entonces aquí tenemos fluctuaciones de voltaje que ya te la vamos a comentar cuando hablemos de la diferenciación entre potencia activa y reactiva. Ahora, fíjense, respecto de esto, cuando yo analizo fallas en una instalación eléctrica, puede ocurrir una falla, un cortocircuito. Yo puedo tomar todos los resguardos, habido y por haber, y nunca voy a decir, o nunca voy a poder decir que esta red está libre de fallas. Ya sea por temas técnicos o por temas medioambientales. Y por tanto, en ese contexto, cuando uno analiza la red desde la mirada de falla, uno dice, ¿dónde es más probable que ocurra una falla? Bueno, estadísticamente hablando, los puntos más susceptibles de falla son los puntos de unión entre distintos elementos. Y por tanto, fíjense, aquí tengo la unión entre la salida del trafo y la línea. Aquí tengo, en este punto, esa conexión. Por tanto, yo la identifico y le pongo una barra. Por tanto, la barra es un punto eléctrico de interés para nosotros. Ahora, ¿cuántas barras tiene una red? ¿Cuántas? Va a depender de los puntos de interés que yo tenga. Yo puedo tener una red, aquí fíjense, tengo la barra de inicio de la línea, tengo una barra de llegada a la línea. Aquí tengo dos. Pero yo podría decir, mira, me interesa también en la mitad, me interesa también en la mitad de la línea. Y podría poner una barra aquí. Me interesa también en los terminales del refrigerador, pongo otra barra. Por tanto, el tema de la barra es una cuestión que, insisto, no guarda relación estrecha ni directa con algo real. Es un tema de percepción que nosotros planteamos en función de los puntos de interés. Y los puntos de interés son los puntos potenciales donde puede ocurrir una falla. Y estadísticamente, siempre son los puntos de unión entre elementos distintos. Y por tanto, acá nosotros hablamos, en este caso, de la barra de suministro, y en este caso hablamos de la barra de recepción. El punto de partida de la energía en la línea, el punto de llegada. Pero acá vamos a ir viendo que cuando dibujemos los circuitos, o los diagramas unilineales, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de barras que yo voy insertando van a depender principalmente de la topología de la red y de los puntos que a mí potencialmente me interesa barrar. Ahora, hablábamos alta tensión, 66 o más. Después hablamos de la media tensión. La media tensión está entre 66 hacia abajo, no está incluido 66, sino que sería aquí, seamos objetivos, sería 59,9 kV hasta 1 kV. Y después tenemos la baja tensión, que es 1000 volts, 1 kV hacia abajo. Y acá nos encontramos con qué cosa? Con tensiones normalizadas. No son cualquiera. Y por tanto, si hablamos en la alta tensión, está normalizado. En la media también. Aquí compartimos con ustedes, fíjense. Media tensión. En nuestro país, 2,4, 4,16, 6,3, 13,8, 15, 23 y 35 kV. Ahora, si hablamos del ámbito industrial,
Normalmente el industrial llega hasta los 23. 23, 13,8, 6,3, 4,16, 2,4. Si hablamos de redes de distribución, la empresa de distribución, ahí nos podemos encontrar con 35, 23, con 15 y hasta 13,8. Y por tanto, hay tensiones que son inherentemente industriales, 6,3. Hay tensiones que pueden ser industriales, pero también se pueden emplear en las empresas de distribución. Ejemplo típico, 15. Y por tanto acá tenemos un rango, no es cualquier valor. No es cualquier valor. Y en baja, aquí tenemos también valores relativamente estandarizados. 380 es eminentemente la tensión de los clientes domiciliarios y los clientes comerciales. También se aplica en las plantas industriales. Hay transformadores de 380 volts. Pero si nosotros vemos el tema de las aplicaciones industriales, también podemos encontrarnos con 550 volts. O hasta 690. Por tanto, aquí he puesto 380, industrial, comercial, domiciliario. Y estos son eminentemente industriales. Y acá el tema tiene relación inherentemente con el nivel de potencia. La potencia condiciona el nivel de voltaje. Por ejemplo, en 380 volts, si hablamos del ámbito industrial, yo debiese pensar en un motor de no más de 300 kilovolts. Un MI. Por tanto, si yo busco un motor de 500 kilowatts en 380 volts, probablemente no lo encuentre. Porque sobre 300 ya tengo que aumentar la tensión. ¿Por qué? Para controlar la corriente. Ahora, hay situaciones puntuales en las cuales yo puedo tener entre 80 un motor de 400 kilos, singular, puntual. ¿Pero cuándo se da eso? Cuando yo al motor le incorporo un control de arranque. Y por tanto yo puedo tener un partido suave con un motor de 380 a 400 kilos, entre 80. Es poco frecuente, pero sea. O un variador de frecuencia con un motor de 400 kilos entre 80. Pero ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Con el partido suave o con el variador de frecuencia, lo que se está haciendo es controlar las condiciones de arranque de la red y finalmente la condición más importante que es la parte. Pero en general, si yo tengo un motor o necesito en el proyecto un motor de 500 kilowatts, debería pensar ya en 550 volts o 690. Y si quiero estar más tranquilo todavía, en un motor de 2,4. Claro. Profesor, entonces ahí está hablando de partida directa, ¿cierto? Al no aplicar un variador de frecuencia o claro, un partido suave. La idea es que si yo tengo un motor de 300 kilowatts, sería muy rudo hacerlo partir directa. Por tanto, acá, cuando nosotros hablamos de motores de potencia sobre los 100 kilowatts, ya hay que pensar en un partidor convencional, estrella delta, por ejemplo. Y cuando ya las potencias siguen subiendo y sigo trabajando entre 80, lo que el sentido común nos indica es que sería conveniente o saludable incorporar también un mecanismo de control de arranque. Los mecanismos de control básicamente son dos, el partido suave y el variador de frecuencia, ¿sí? Pero aquí lo que yo quiero que podamos internalizar es que la tensión, el voltaje del equipo condiciona su potencia. ¿Y esto por qué? Por los amperios. Acuérdense que queremos controlar los amperios. Fíjense que un motor de 300 kilowatts, entre 80, ¿qué corriente nominal tiene? La corriente nominal de este motor va a ser 300 por 10 elevado a 3, porque son kilos, pero esto es potencia activa. Y para calcular la corriente necesito la potencia aparente. Por tanto, divido por el factor de potencia del motor. El factor de potencia de un motor está en torno a 0,82. Dividido por raíz 3 y dividido por 308. ¿Y eso cuánto me da, por favor? Acuérdense que tienen que traer calculadora, tienen que ir soltando la falange. Después esto va a quedar medio tieso cuando tengamos la prueba porque no han ejercitado, digamos, la articulación de las manos. ¿Sí?
De hecho, tienen que hacer pruebas de usar la calculadora con una sola mano y después con la otra, para ir ahí, manejándose. ¿Cuánto le da? 300 por 10 a la otra. 300.000 por... Este es el factor de potencia. Factor de potencia del motor. ¿Cuánto le daría? Estamos a los lugares. Es prácticamente mental. A lo bestia. Sin reflexión, sin pensar, sin meditar. Dígame. ¿Ah? Abajo son 380 kilos. No, los voltajes, 380 volts. Es la potencia, como son kilos, le puse 10 a la otra, y abajo el voltaje que es volt, 380. ¿Sí? ¿Cuánto le dio? Ahí dio 10.835. 155.85. ¿Cuánto? 500. 55.85. 555. 550 amperes. 555. ¿Qué conductor hay que hay que ser ahí? Ahí pensando en una corriente de, fíjense, un cable, un 250 MCM, un 250 MCM aguanta aproximadamente 320 amperes. Entonces aquí tendríamos que tener al menos dos conductores de 250. Y por tanto acá lo que estamos viendo es que ya la bornera del motor donde hay que meter los cables ya se empieza a ir corriendo. Ahora, fíjense la corriente. Si hago partir este motor en partida directa, ¿cuál es la corriente de partida de este motor? 6 por 555. ¿Ya se me da? ¿Ah? 3.330. Mira, un pedazo de pic de corriente. En ese caso, si usted va a dar por 6, ¿no podría superar el por 6 el amper en la partida nominal? Sí, lo que pasa es que esta es la condición, la norma americana dice que la corriente de partida de un motor es un factor K por la corriente nominal. ¿Sí? Un K por el nominal. Este K se determina según la clase del motor. Y la clase del motor se define por letras. Y por tanto hay motores clase H y clase E, hay una normalización. Entonces, esa constante K puede ir desde 3 a 7 veces la corriente nominal, dependiendo de la clase del motor. Ahora, el NEMA, ¿qué dice? En ausencia de información, suponte que voy a la placa y la placa está toda rayada, no se ve la información, porque el motor ya pasó por harto estos procesos de mantenimiento con caída incluida. Entonces, cuando no tengo la información, la norma dice, si no tengo información más precisa, considere 6 veces la medida. Partida de ahí. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, esto es lo que yo les estoy diciendo, la corriente nominal por un lado, y además esto es la corriente de arranque. Ahora la corriente de arranque de estos motores yo puedo incorporar un partido de estrellador. Y en el partido de estrellador la corriente de partida baja un tercio. Por tanto sería 1000 amperes. 1000 algo. Pero igual, 1000 amperes es algo glorioso. Entonces, el tema acá, bueno, eso es lo que vamos a ir conversando respecto de la estrategia que tenemos para poder hacer una evaluación de una instalación eléctrica. Y ahí vamos a estar matizando transmisión y también vamos a ir matizando aspectos industriales. Ahora, fíjense, aquí me faltó algo. 315 cables. Esta tensión es singular. Yo estuve tratando de, hace tiempo atrás, o sea, un par de años atrás, tratando de buscar la razón de esto. No apareció. Pero en el sistema interconectado del Norte Grande, si ustedes van a hacer Antofagasta, hay una línea ahí, sola en el mundo, en 315. No usar la normalización de 220 km. Seguramente alguien compró un equipamiento, ¿cierto?, que le llegó de fábrica y resulta que decía 315.
¡Oh, me equivoqué! No vayamos a devolver el transformador. Y por tanto ahí, bueno, arrugamos y hacemos la línea tranquila. Y por tanto, muchas veces, no lo quiero decir de forma presuntuosa, pero muchas veces algunas cosas que aparecen en las instalaciones son el resultado más de desaciertos que de aciertos. Y por tanto ahí también le voy contando algunas temillas sabrosas. Ahora, acuérdense, cuando uno hace las cosas bien, pasa peor. Pero cuando uno se equivoca, se sabe todo shit. Sale en la tele. Todo. Entonces, tenemos ese sabor, digamos, ese sabor latino, que algo nos saliva, digamos, no nos podemos callar, tenemos que decirlo, para descansar. Descansamos contando la historia. Y por tanto ahí hay historias jugosas. Ahora, tenemos en consecuencia, Profe, en ese sentido, el transformador es sobredimensionado, ¿no? ¿ah? En el sentido, por ejemplo, que es de 15, ¿el transformador se puede sobredimensionar o no? O sea, la potencia del transformador, la potencia del tau, tú la puedes definir según los requerimientos de demanda, pero tú puedes aumentar. El que yo sobredimensione la potencia de un transformador no tiene ningún efecto nocivo, excepto el costo. Es más caro. Lo importante siempre es resguardar que la tensión primaria esté dentro de la tensión disponible del lado primario y que la tensión secundaria se ajuste a los requerimientos que pide la carga. Ahora, de acuerdo a esto, por ejemplo, si yo tengo un cliente que tiene una demanda de 3 megas en 6,3 kV, es el cliente. El cliente necesita un suministro de 3 megas con la tensión de 6,8. Entonces, ¿qué es lo que yo debiese hacer? Bueno, aquí, para alimentar al cliente en 6,3 kV, lo que yo necesito es ponerle un transformador que tenga voltaje secundario 6,3. Que el transformador sea, si son 3, y yo digo, este viejo puede crecer, le pongo 5. Y la tensión primaria, ¿qué valor tiene? Bueno, la tensión primaria va a depender de la tensión disponible en la red, en la geografía, ¿cierto?, donde está ubicada esta red. Si resulta que el cliente está distante de una línea de transmisión, tengo que hacerle una línea. Yo me acerco con el transformador lo que más puedo, y lo que me falta, ¿cierto?, para llegar al punto de conexión, hago una línea. Esa línea tendría que ir por costo o tendría que pagar la acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que no puedo hacer es ponerme con el transformador al lado del punto y transmitir en 6,3. Si son 200 metros, lo podría pensar, pero si es más de 1 kilómetro, La caída de tensión. sería una locura la caída de tensión y además lo que significa el productor. Y ahí, entonces el tema es, tenemos acá, le respondí la consulta. Ahora, la potencia, 5. Y si le pongo 10, no pasa nada, más aliviado va a trabajar el transformador. Y si le pongo un trafo de 15, no estoy corriendo ningún error. Pero ahí nos elevaríamos los costos para el cliente. Ahí está el tema del costo. Si aquí, por eso es que es importante el tema de plantear una solución razonable. Ahora, también tienen que recordar de que por un tema de seguros, si este cliente quiere contratar un seguro, el seguro le pide, en algunos casos, cierta redundancia. Porque el seguro le dice, oye, y si usted tiene un problema con el tráfico, ¿qué pasa si usted está asegurando la producción, por ejemplo? Entonces, ¿qué hace el seguro? Pone 2 transformadores. Y por tanto ahí el seguro bastante más llano a asegurar la instalación. Y por tanto ustedes se van a encontrar en muchas aplicaciones industriales con 2 trafos. Un trafo que está en servicio y otro que está parado. ¿Y por qué? Justamente por un tema de seguridad. Entonces acá hay temas técnicos, ciertamente, pero también hay temas que no son necesariamente técnicos, pero que condicionan un poco la topología. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió ese tema? Sí, Sí, ya. sí. Ahora,
Fíjense, tenemos en consecuencia la mirada general. Cerramos un poco más el tema. Cuando hablamos de topologías, nosotros vamos a encontrar con tres topologías. Indistintamente que estemos en Chile, en Perú, en Suecia, son topologías transversales. ¿Cuáles son estas? La primera es el sistema interconectado. El sistema interconectado es una topología que se aplica a redes de alta tensión. ¿Y qué es lo que se hace en esta topología? Bueno, se trata de conectar las centrales de generación con los centros de consumo a través de líneas redundantes. Aquí estamos hablando típicamente de alta tensión. Por tanto, si yo veo la red de alta tensión de cualquier país, voy a encontrar distintas centrales ubicadas geográficamente. Por favor, por un tema únicamente de no recargar la figura, no he puesto los tráficos. Pero aquí el generador va con su tráfico. Pero es para efecto de que entendamos el concepto. Fíjense, tengo el cliente 2, el cliente 1. Estos clientes podrían ser, por ejemplo, zonas. La región del Biobío, la región de la Araucanía, en fin, regiones eléctricas, donde ahí tengo una demanda de plantas industriales, demanda de clientes domiciliarios, clientes comerciales. Y por tanto, ¿a qué apunta el sistema interconectado? A tratar de asegurar continuidad de servicio. Y por tanto, fíjense, tengo la línea 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 5. Entonces aquí dijo N-1. Si sale este generador de servicio, me quedan 2 generadores más disponibles. Si sale la línea L5, este cliente ni se entera, porque todavía le estoy abasteciendo por la L6 y la L4. Y por tanto, problemáticas de operación de la instalación quedan en casa, quedan ahí en el camarín, digamos, hablando en términos deportivos. Lo que se habla en el camarín, ahí queda. Nadie se entera. ¿Por qué? Porque la red permite dar cierta certeza respecto, ¿sí? Básicamente, ¿cierto?, que una salida de algún equipo no interviene en el suministro de energía. Ahora, sí, por ejemplo, cuando uno construye una línea de transmisión o de distribución, ¿uno siempre tiene que considerar la línea de respaldo? ¿O no? No, aquí estamos hablando de una topología en transmisión, en la cual yo debo asegurarme de que los clientes tengan redundancia desde el punto de vista de la interconexión del sistema, pero en transmisión. De hecho, fíjense, en nuestro país, hace 20 años atrás, el problema era la generación. Habían pocos generadores. Ahora estamos con un nivel pujante de generación. ¿Dónde está el problema? En la línea. Hay que ir reforzando líneas, incorporando nuevos proyectos. Quimarlo Aguirre, ¿qué es lo que está haciendo? Incorporar una línea. ¿Por qué una línea? Bueno, para dar más certeza técnica de que si hay un problema topológico, hay caminos para poder transferir la energía a los clientes. Y por tanto acá lo que tenemos es una red en alta tensión, donde, insisto, en nuestro país actualmente, el punto más débil, si tuviésemos que hablar de cuál es nuestra debilidad, es que las líneas están quedando cortas. Hay que incorporar nuevos proyectos de línea. Ahora aquí, por favor, ¿dónde está el problema? ¿O dónde está el desafío? Que claro, si hay un generador fuera de servicio, o queda fuera de servicio, y supongamos que este está en mantención, nos quedamos con eso. Entonces aquí el tema es que cuando yo tengo que gestionar esta red, tiene que haber un ente que gestione y que procure lo posible asegurar de que la red siempre va a mantener la integridad. ¿Eso qué significa? Chanceler es el dueño de la línea, pero él no puede botar una línea si no tiene la autorización del CERN. Y por tanto aquí tiene que haber un trabajo coordinado entre las distintas empresas y también un organismo superior, de tal forma de asegurar que siempre tengamos continuidad.
En Transelec, por ejemplo, estos viejos han hecho coordinado con meses, trabajo de cambio de un interruptor, ¿cierto? De trabajar en un patio 220, llega el momento de hacer el trabajo, piden la autorización y resulta que en ese instante había otra línea que estaba afuera y había un generador que estaba con problemas. Y no le autorizan el trabajo, porque ese trabajo significaba dejar una parte de la instalación fuera. Entonces acá el tema es que lo que yo veo es lo teórico, pero finalmente en una red interconectada, desafortunadamente yo tengo algunos elementos que van a estar eventualmente fuera de servicio por distintas condiciones. Falla la empresa. ¿Se entiende? Profesor, Bien. supongamos caso en el generador 1 por la línea 12 y el cliente 1 se queda fuera del generador 1, ¿qué se puede hacer ahí para poder convencer? Si para el cliente 1 queremos que usa Queda fuera del generador 1. 1. Claro, si queda el generador 1 fuera, entonces debiésemos transferir energía al cliente 1, ya sea por L3, L2, L1, L2, L4, L5. Tengo varios caminos, ¿sí? Ahora aquí, por favor, hay otro problema. Este generador es diésel o de gas térmico y este hidráulico. También el tema es, yo debo tratar de hacer una transferencia de energía al menor costo posible. Por tanto, debo darle prioridad, teóricamente, al hidráulico más que al térmico. Y ahí aparece lo que se llama el despacho de carga. ¿Cómo yo voy controlando que las geronas vayan entrando en servicio? En función de la demanda. ¿Okay? Por tanto, acá, esto da, pero este diagrama, digamos, da para 3 cursos, si uno quisiera empezar a aplicar con detalle. Pero lo único que interesa es que usted tenga la perspectiva. El sistema interconectado es un sistema de alta tensión, donde yo lo que visualizo es cómo están interconectadas los generadores, las líneas y las redes. Ahora, fíjense, red en anillo. Esta es la topología típica, o debiese ser la típica, de la empresa distribuidora. Aquí ahora, ¿qué tengo? Normalmente tengo transformadores que bajan de alta a media. Más de uno. Y por tanto la flecha indica por dónde entra la energía. Y tengo clientes. C1, C2, C3, C4. Y tengo un circuito que me permite, en forma ideal como está arriba, me permite, ¿cierto?, de que si una línea queda fuera de servicio o un transformador queda fuera de servicio, tener un camino, ¿cierto?, para entregar energía. Ahora, acá, esta topología, lo que establece entonces es que yo tengo distintas opciones de transferencia de energía para abastecer los clientes. De tal forma de que eventualmente, si esta línea queda fuera de servicio porque hubo un choque y el viejo se echó el poste, distribución, yo tengo la posibilidad del cliente a abastecerlo por el otro. Ahora, aquí no es tan denso el sistema. Se habla de alimentadores troncales, donde ya, si cae el alimentador, murió todo. Y por tanto ahí, ¿qué es lo que debiese hacer la empresa distribuidora? Si tengo clientes electrodependientes, por ejemplo, y que eventualmente frente a una condición de emergencia quedan sin energía, yo debo incorporar un sistema móvil de energía, un grupo electrónico, para abastecer de energía o suministrar energía a este cliente puntualmente más crítico, que sería un cliente que depende su condición de vida, ¿cierto?, de disponer de energía. Como los hospitales, ¿no? En el caso de los hospitales también, ahora, el hospital claramente no puede únicamente depender de la palabra empeñada de que usted siempre tendrá suministro. Y por tanto los hospitales y los centros de salud deben tener internamente un grupo electrónico. De tal forma de que si por alguna razón hay un problema en el suministro, ellos tengan la posibilidad de levantar energía a través de otro grupo electrónico para abastecer los puntos más críticos, las zonas de cuidado intensivo y por tanto ustedes se van a encontrar en el ámbito, ¿cierto?, de la red de distribución con algunos clientes, ¿cierto?, que independiente de la certeza que tenga de suministro de energía, igual incurren, ¿cierto?, en un sistema autónomo. Todos los hospitales tienen, no uno, tienen 3, 4 grupos electrónicos.
justamente para estar en condiciones de enfrentar esta situación, ¿cierto?, transitoria de pérdida de energía. No nos podemos dar el lujo de no hacerlo. Ahora, fíjate, tenemos el tema de la red en anillo. Y esta se llama red radial. Radial. Toda planta industrial tiene esa topología. Toda planta industrial es. ¿De qué estructura tiene? Radial. ¿Qué significa? Fíjense. Primero, la entrada de energía solamente por un punto. No tengo varios. Es un solo punto, que es el punto del empate, donde yo me conecto al sistema eléctrico nacional. Por tanto, acá tengo la acometida en la planta. ¿Qué tengo? Uno es la tensión de compra y otra es la tensión que yo utilizo dentro de la planta. Y por tanto acá, como la tensión que yo utilizo en la planta es distinta de la tensión de compra, tengo que poner al menos un transformador. Aquí le he puesto dos, como estaba indicado aquí. Hay dos porque realmente los seguros pierden. Es tanta la inversión asociada que en realidad un transformador es lucas, pero en realidad lo que yo estoy asegurando es mi instalación completa. Ahora, fíjense, tengo el punto de acometida, aquí esta tensión normalmente es alta, o 66, o 110, o 154, 220, 500, no, 220, 154, 110, y por tanto se habla del patio, el patio de la planta. Y por tanto ahí ustedes encuentran un lugar cercado donde está, ¿cierto?, toda la estructura relacionada con la recepción de esa energía. Está el transformador incluido y después la energía llega a este punto. Este punto ya es en media tensión, por ejemplo 18 o 6,3. Y aquí aparece en plantas industriales, aparece el tema de los tableros. Los tableros de, finalmente, transferencia y protección. Hablamos del switchgear. Este es el tablero principal, o celda principal. No podemos tablero. Tablero. Es un ropero, ¿cierto?, de 2,20 metros, 2,50 metros, donde ahí, ¿qué tengo? La recepción de la energía que me entrega el chafo y después tengo todos los arranques o los circuitos dentro de la planta. Y por tanto aquí tenemos en consecuencia, por ejemplo, en este switchgear, que sería la barra 1, salen alimentadores a planta, también puedo tener un motor grande o otro alimentador a otra parte de la planta. Y ahí aparecen los alimentadores. Todo el ducto subterráneo. Llegamos a una parte de la planta, a un área, pero resulta que en esa área yo no necesito 6,3, necesito 380, y por tanto, ¿qué tengo? Una subestación que baja de 6,3 a 380 y aparece la subestación unitaria. Ya no es un transformador de alta a media, sino que es una subestación por un transformador, ¿cierto?, hay de 1, 2, 2,5 MB y que permite bajar a la tensión de uso dentro de esa área. Ahora aquí, por favor, tenemos en consecuencia otro aspecto. Nosotros tenemos un transformador, por ejemplo, de 6,3 kV a 380. Esa es la tensión. Reduce el 6,3, puede ser 13,8. La tensión secundaria puede dar cualquier valor. Pero la primaria cualquiera, pero aquí me interesa la secundaria, 380. ¿Qué va aquí? Bueno, esto normalmente va en un ducto de barra. Normalmente, también hay cables, pero ya prácticamente lo más seguro. Entonces, yo del transformador salgo con un ducto de barra, entro a la sala eléctrica, rompo el muro y entro a la sala. Y lo primero que me encuentro en la sala es el interruptor en baja tensión
el compacto principal. Y ese después se distribuye a otros compactos que van a distintos tableros en baja tensión. ¿Ahí? Entonces, esto que está acá está dentro de un armario. Está la protección principal y las protecciones de cada circuito. Este armario se llama PDC. Es un armario donde están concentradas la protección principal y las protecciones de cada circuito. Y esto va a otro tablero que se llama CCA. O FCC, como le digo. Por tanto, en baja tensión, en la sala eléctrica en baja tensión, yo tengo el PDC, que es un gabinete donde están adosadas todas las protecciones principales, y después me voy desde cada circuito a otro tablero. Un tablero ya donde está el control y comando, ¿cierto?, de motores, iluminación, partidores, que son los CC. Y por tanto, fíjense, en la planta, ¿qué tenemos en una planta industrial? Tenemos switchgear, tenemos PDC y tenemos CC. Esos son los tres tipos de tableros más frecuentes dentro de lo que es la transferencia y control de energía en una planta industrial. Ahora bien, ¿cuál es la potencia del tráfico? ¿Hasta qué potencia podemos tener un transformador 380? Entonces aquí está el tema. Este interruptor compacto, ¿cuál es la capacidad máxima que tiene? Hasta 4000 amperes. El 380. No sé si alguno de ustedes ha visto uno más grande de 4000. Puede pasar. Se haya comprado a pedido. Pero normalmente la capacidad del interruptor, el principal en baja, son 4000 amperes. Entonces la pregunta es, si son 4000 amperes, ¿cuánta potencia se podría transferir acá? La potencia sería raíz de 3 por, ¿qué tensión estoy acá? 380. ¿Por qué corriente? La máxima, 4000 amperes. La máxima porque esa es la capacidad tope del interruptor. ¿Y esto cuánto me da, por favor? Si lo dividimos por 1000, para que nos dé un kVA. 2.6. ¿Ah? 2.6. 2500 kVA o bien 2,5 mV. ¿Sí? Por tanto, dado este requerimiento técnico del tamaño del interruptor, las subestaciones unitarias de las plantas industriales tienen potencia. El Tabo 20 a 380 puede ir de los 500 kVA, 1000 kVA, 1500 kVA, 2000 kVA, hasta 2500 kVA. ¿Que necesito más potencia? ¿Qué debo hacer entonces? Levantar voltaje. Ya no debo trabajar con 380, debo trabajar quizás con 550 o con 690. Y por tanto, lo que debo sacar es que hay condiciones que están asociadas a las restricciones que imponen los equipos. Imponen los equipos. De hecho, este interruptor de 4000 amperes, después vamos a ver las fotos, traen incorporados, vienen con la barra lista. No hay que hacerle el condicionado porque y la barra viene con 4 agujeros, porque el fabricante entiende que no puede con un cable conectado. Y por tanto aquí lo que me interesa, el mensaje que me interesa transmitirle es que los tamaños, las potencias y las características de los equipos están muchas veces condicionadas a las capacidades que tengo disponibles. Yo no puedo hacer el cálculo, yo no puedo tener un transformador aquí de 5 MVA, porque con 5 MVA la corriente que necesito son el doble, 8000 amperes. Ya, vamos a comprar un interruptor de 8000. No hay de 8000.
Y por tanto aquí estamos, insisto, condicionados también a la disponibilidad, ¿cierto?, del proveedor. Yo no le puedo hacer, claro, es anecdótico, uno va a comprar, tomando un correo solicitando la cotización por un interruptor de 8.000 amperes 380. Hay una carcajada por la vida, este viejo no tiene idea. Entonces el tema es, aquí me interesa que cuando nosotros hablemos del ámbito industrial, empezamos a hablar de tableros, unidades, gabinetes metálicos, donde yo incorporo dentro de esos gabinetes distintos elementos. Y cuando hablamos de gabinetes, hablamos de tres, principalmente. Hay otros, pero los más importantes son CCM, PDC y el switching. Ahora, si yo transfiero, fíjense, esta línea, por ejemplo, esta línea está en media tensión y llego a esta barra donde tengo estos consumos. Aquí todavía estoy en media tensión, todavía estoy en 6,3, por ejemplo. Por tanto, este sería un switchgear y aquí necesito también un switchgear. Por tanto, en las plantas me puedo encontrar con no uno, varios switchgears. El switchgear principal y switchgear de áreas. ¿Sí? ¿Cuántos switchgears voy a necesitar? ¿Cuántas áreas tenga la instalación? Ahora, pensemos en este caso, en esta red. El tráfico reductor, hagamos el diagrama que ustedes ven. Tenemos, pensemos en una planta donde tengo un transformador, por ejemplo, aquí tengo el transformador, aquí tengo el automático principal, después tengo la distribución con otra protección, y aquí tengo el CCM1, aquí tengo otro circuito que va a un CCM2, y aquí tengo otro circuito que va al CCM3. Aquí tengo el PDC de la sala eléctrica. Y resulta que aquí en el CCM3 está el área, ¿cierto? ¿Cómo lo pongo yo? Área, circuito. Ya pongamos. Aquí está el circuito de bombas de la red de incendio. Si hay un incendio, ahí tengo yo la capacidad, a través de esas bombas, ¿cierto? Tengo un pozo ahí, y puedo echar la bomba y atacar desde adentro el fuego, independiente que vengan los bomberos. Entonces, el tema es, ¿qué pasa si se corta la energía? ¿Podré usar esta bomba? No puedo. ¿Por qué no? Por tanto, el circuito de la red de incendio es un circuito que se llama crítico, porque es un circuito que no puede quedarse en el tiempo. Y por tanto, en ese contexto, en una planta industrial, no voy a hablar ahora, fíjense, ahora no hablo de cliente, hablo de carga, demanda de energía. Las cargas o elementos que se conectan a una instalación industrial se clasifican en críticas, esenciales, no esenciales. ¿Qué significa no esencial? Que si no hay luz, no pasa nada. Que se corte el enchufe, ¿cierto?, de una oficina, bueno, pues me puedo quedar ahí aguantando. Esencial significa que si se corta la energía, origina un incordio. Ejemplo, tenemos un baño que no tiene luz, sellado. Si se corta la luz, es un incordio, está la oscura. Como boca lobo en el baño,
incómoda. Pero ahora que me dijo que dice, no, ¿sabes qué? Dejémoslo como no esencial porque el que esté en el baño se aguantará bien. Hace las cosas con más cuidado. ¿Sí? Ahora, si yo tengo en una nave, estoy trabajando, ¿cierto?, con una grúa. Bueno, si la nave está sin energía, habrá que ver si la luz natural permite. Pero alguien te dice, oye, en la noche, ¿cómo va a trabajar el operador en la noche si la grúa en el viejo no ve nada? Entonces, la percepción de esencial o no esencial va a depender de la realidad de la operación del área. Y la crítica es algo que no está en discusión. No está en discusión. Yo no puedo quedar aquí, en la red de incendio, no me puedo quedar sin. Ahora, fíjense, críticas, por ejemplo, red de incendio. ¿Cuál es otra crítica? Sala de control. Si en la sala de control me quedo sin energía, murió el control del proceso. Entonces acá, lo que me interesa que ustedes vean es que cuando yo tengo una planta industrial, cuando tengo una planta industrial, debo incorporar soluciones independientes. Y por tanto, de aquí aparece la UPS y aparece el grupo electrónico. Por tanto, en toda planta industrial ustedes se van a encontrar con UPS y se van a encontrar con un grupo electrónico. ¿Para qué? Para abastecer de energía a aquellas cargas críticas que si, por alguna razón, se corta el suministro principal, siempre las cargas estén abastecidas de energía. ¿Sí? ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? Ya. Lo dejamos. Entonces, el lunes, acuérdense que el lunes online. Todos tienen el apunte de ser. ¿A alguien le falta el apunte de ser? ¿No?